Buenas tardes, profesor. Disculpe, no se escucha. Me parece que tiene apagado su micrófono. Disculpen ustedes, por favor. Qué pena, pena. Discúlpenme. Miren, comienzo. Disculpen, perdón. Abro el video y se me olvidó abrir el audio. Mil disculpas. Miren, pues es lo que pasa cuando estamos transmitiendo en vivo. Miren, les comentaba que bienvenidos a esta semana número 2 dentro del módulo 10, que les comentaba que espero hayan, bueno, disfrutado de unos merecidos días de descanso en la semana de receso académico y que tengamos todas las pilas puestas para el inicio de esta semana 2. Comentaba que esta semana comenzamos con la revisión de la unidad 2, el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Vamos a estar revisando lo que es la Segunda Guerra Mundial como un acontecimiento histórico de gran magnitud en cuanto a los sucesos que se suscitaron en el mismo. Hablaremos de la Guerra Fría que se dio entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, la URSS, durante pues casi cerca de 30 años. Vamos a hablar también de los movimientos de independencia en el continente africano y algunos países del continente asiático y de los movimientos dictatoriales o las dictaduras que se dieron y se han seguido dando en todo lo que es América Latina. Comenzamos, como yo les decía, el primer tema es hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay un suceso que se conoce como la cuestión judía y pues es el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene sus causas en el antisemitismo. Miren ustedes, aquí más que bueno, la diferencia entre el antisemitismo y el antijudaísmo es que el primero consiste en la hostilidad hacia la raza judía, mientras que el segundo es hacia la religión judía. Aquí no hay que confundirnos. Aquí se da un movimiento antisemita por el odio que se presenta por parte de ciertos personajes, en este caso Adolfo Hitler, hacia la raza judía. Quiero contextualizarlos a ustedes porque no nada más es una cuestión de odio racial, sino esto trae un trasfondo económico. Como ustedes o muchos de ustedes saben, la raza judía se caracteriza porque ha sido la que ha dominado el sistema financiero mundial desde hace cerca de 2000 años. Entonces, ese movimiento de los dineros, ese control del recurso económico, pues fue una de las piezas primordiales para poder arrancar la Segunda Guerra Mundial. Era odio hacia la raza, pero con estos tintes económicos, era despojar a los judíos pues, de todas sus posesiones, despojarlos del control financiero que han tenido y han mantenido hasta nuestros días. Aquí les puedo dar un ejemplo, la familia Rothschild, que es una de las grandes familias judías que tienen un control y un dominio del sistema financiero mundial. Tenemos también los Rockefeller, tenemos en este caso, se me acaba de ir ahorita el nombre de esta familia de abolengo, los Medici, que también controlaron el sistema financiero, todos con un origen o una raíz judía. Entonces, aquí hay que entender este movimiento se disfrazó como un odio hacia y hostilidad hacia los judíos, principalmente basado en prejuicios religiosos, raciales, culturales y étnicos. Su origen se remonta a más de 2000 años, desde antes del nacimiento de Jesucristo. El pueblo judío ha recibido pues muchos movimientos hostiles. Eh, Desde 1860, a causa de las ideas nacionalistas en Europa Occidental, las tendencias antisemitas aumentaron. Los judíos fueron descritos como un obstáculo a la identidad y la cohesión de la nación alemana y como enemigos dentro de ese país. A esto se le llamó como la cuestión judía. Vuelvo a insistirles, el origen tiene sus antecedentes en el control financiero que tienen las familias judías y en el control de dineros, de amasar fortunas, el hacer negocios, el control también mercantil.
Como ustedes lo vieron en el inicio de la segunda revolución industrial, pues es donde se da el auge de la manufactura, la producción en serie. Entonces, pues muchas de estas familias judías empiezan a invertir en negocios que empiezan a dejar muchísimo dinero. Hay también otra cuestión que es el control del acero. Acuérdense que durante la segunda revolución industrial se empiezan a dar estos movimientos siderúrgicos en el cual se dan las aleaciones y se crea el acero. Muchas de las familias judías controlaban las minas de hierro, carbón, de cobre, donde se hacían estas aleaciones y se generaba acero. Tenemos también la cuestión de la Gran Depresión que se suscita en la década de los años 30 del siglo pasado, pues en la cual también empieza a haber una gran inversión en el sector inmobiliario, producto también de mucha familia de origen judío. Entonces, para que vayan ustedes teniendo este antecedente y esta contextualización, se proponen soluciones a la cuestión judía, el reasentamiento, la deportación y la asimilación de la población judía a la cultura alemana. Pero como ustedes van viendo, también hay un nacionalismo a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, en el cual pues naciones como Alemania, Italia, Inglaterra, Francia, España, tienen mucho esta idea de la nación debe de tener a gente nacida en ese país. Y pues muchos judíos pues son migrantes que salieron de Israel, de Palestina, de Siria, de toda esta región del Mediterráneo, y en la cual pues muchos de ellos tuvieron su asentamiento en países europeos. La propaganda nazi era una versión moderna de las representaciones malignas sobre los judíos que se nutrieron de miedos y resentimientos de los alemanes hacia esta raza. El holocausto comenzó cuando se definió a los judíos como una plaga ruin y miserable a la que había que exterminar, y continuó con el despojo de sus bienes y la deportación a los campos de concentración, que estaremos más tarde viendo. El más famoso fue el campo de concentración de Auschwitz. La ideología nazi. Hitler llegó al poder gracias a que se proyectó ante el pueblo alemán como un mesías que restablecería la grandeza de este país, que se perdió por la derrota en la Primera Guerra Mundial y la crisis económica de los años 30. En sus discursos pronunciaba ideas nacionalistas extremas que promovían la superioridad racial de los alemanes y el odio profundo entre los pueblos. Esto también era, esta idea nacionalista era la supremacía de la raza aria, como se conoce a los alemanes. Decían que era la pureza, que había niveles de inteligencia superior al resto del mundo, etcétera. En el nazismo, la raza es el centro de la vida común y se rechaza la igualdad entre las personas. Es uno de los principios que tiene el nazismo. Hitler justificaba la grandeza aria desde un darwinismo vulgar. El más fuerte tiene derechos, es más valioso por su sangre y tiene la facultad de imponer al más débil su propia ley, decidiendo si le permite vivir y de qué manera. Vuelvo a insistir, ideas muy nacionalistas, muy arraigadas, muy de empoderar a una raza, a una nación. Se incita al odio contra los judíos para defender la limpieza y pureza de la raza aria. El 12 de marzo de 1941, el Estado alemán formuló la solución final al problema judío, y es el exterminio organizado y masivo de los judíos. De esta forma legalizó y legitimó la violencia hacia este grupo. A partir de 1942, de manera metódica y masiva, se llevó a los judíos de todos los países bajo el dominio nazi a campos de concentración y campos de exterminio alemán. Aquí hay una cita que hace Adolfo Hitler: exterminar vidas sin valor no significa hacerse culpable, pues ¿quién tiene la culpa de que el gato se coma al ratón? Eran parte de la ideología de estas personas en este movimiento bélico. Aquí es intervenir, Alemania interviene en Polonia, Italia empieza a intervenir en Francia, y es donde se suscita esta Segunda Guerra Mundial. Como lo veremos más adelante, el intervencionismo de Japón en el Pacífico central, al invadir las islas de el archipiélago de Pearl Harbor, y con este bombardeo es cuando se incita y se busca que Estados Unidos intervenga de forma directa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos intervenía únicamente como proveedor de armamento hacia los países aliados, que en este caso eran Francia,
e Inglaterra en este movimiento armado que se dio en el continente europeo. El holocausto hace referencia a un sacrificio religioso entre los judíos en el que se quemaba a toda la víctima para la satisfacción de la divinidad. Esto se conocía desde la ideología religiosa del judaísmo. Acuérdense que un holocausto era sacrificar algún animal para ofrecerlo a Dios nuestro Señor en este sacrificio. En la literatura de la Segunda Guerra Mundial se acuñó este término para nombrar al exterminio de los judíos europeos por parte del régimen nacionalsocialista de Hitler. Según indagaciones de la época, durante el régimen nazi, y sin contar a todos los soldados que murieron en esta guerra, se contabiliza cerca de 13 millones de personas muertas en este movimiento bélico. Vuelvo a insistir, sin contar a todos los soldados. Aquí hay cifras: 6 millones de judíos, 3.3 millones de prisioneros de guerra soviéticos, 2.5 millones de polacos cristianos, 100,000 obreros forzados de la Unión Soviética, 500,000 yugoslavos, 100,000 civiles checoslovacos, 84,000 deportados no judíos, cerca de 220,000 gitanos de diferentes nacionalidades, 100,000 enfermos mentales y 130,000 alemanes opositores al régimen nazista. Los campos de concentración fueron inicialmente para internar a los presos y opositores al régimen nazi, cuando Hitler sube al poder en 1933. Posteriormente en ellos se recluta a todos los prisioneros de guerra y, y también pues encierran a personas asociales, a personas buscapleitos, a gitanos y hasta personas con tendencias sexuales distintas. Cuando se instaura la solución final, se montaron campos de exterminio anexos a los campos de concentración. Los más amplios y, bueno, y más importantes fue el campo de concentración de Auschwitz, Birkenau, Treblinka y Majdanek. Se habla de la existencia de 10,005 campos de concentración, principalmente con innumerables satélites a todo lo largo de Polonia y de Alemania. Los campos de concentración y exterminio eran fábricas de muerte porque ahí se masacraba y se industrializaba de forma masiva con los restos humanos, cámaras de gas, hornos crematorios. Fue una situación que después hablaremos del holocausto que vivió la raza alemana por parte de los soviéticos posterior a la Segunda Guerra Mundial. En 1945, exactamente el 27 de enero, llegan los ejércitos aliados a Auschwitz y liberan a los presos de los campos. Se pensaría que con este acto se terminaron los males para las víctimas, pero no es así. Sigue la tragedia de los sobrevivientes, casos conocidos como Primo Levi, Jana Meri, Jorge Samprun, Elie Wiesel o Bruno Bettelheim han dado su testimonio sobre el horror de este holocausto. Existen teorías de conspiración neonazis que pretenden asegurar que el holocausto no existió, aun cuando está ampliamente demostrado y documentado en estudios e investigaciones en los últimos 50 años que este acontecimiento, estas acciones sí se llevaron a cabo. Ustedes dirán, ¿por qué sigue la tragedia para los sobrevivientes? Pues que los despojaron de todo. Es gente que terminó mal emocionalmente, psicológicamente. Y pues el empezar a dar testimonio del horror que se vivió, pues es una parte de volver a recordar. Entonces, pues muchos de ellos, digo, ya casi todas estas personas ya fallecieron, más bien ya fallecieron todos. Los que quedan son familiares de estas personas, en las cuales pues se sigue dando testimonio de este movimiento. Tenemos aquí, posterior a la Segunda Guerra Mundial, hay una intervención de las dos superpotencias en ese momento, que era Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Estados Unidos encabeza el bloque capitalista u occidental y la URSS encabeza el bloque socialista u oriental. Uno de los principios del capitalismo es la propiedad y su administración son de los particulares. Los propietarios de los medios de producción aportan el capital al desarrollo de los mismos. Para el bloque socialista, la ideología es la propiedad y su administración son colectivas y las ejerce el Estado. Este regula los medios de producción y la distribución de los bienes, establece qué, cómo y cuánto producir. Este es uno de los principios de la Guerra Fría, lo que da origen a la Guerra Fría. Las dos diferencias ideológicas. En una es
El particular invierte, produce, vende y gana. En el bloque socialista es el Estado administra, el Estado invierte, el Estado produce, el Estado distribuye y el Estado vende. En esta idea socialista se busca que pues toda la población tenga una participación de estas empresas, cosa que en la realidad no se da y que lo único que generó fue también divisionismo, como veremos más adelante, con la desintegración de la ex Unión Soviética. El mundo se empieza a polarizar, las principales potencias que eran Estados Unidos y la Unión Soviética se rigen por los sistemas capitalistas y socialistas. Ambos sistemas vivieron crisis que dieron paso a uno nuevo que hoy se conoce como el neoliberalismo o el libre mercado. Quien tiene, compra, quien no tiene, no compra. Y se fue ensanchando la brecha entre pobres y ricos. Eh, ¿Hay crisis en el socialismo? Sí. Los bienes de consumo y alimentos que se producían no eran suficientes para satisfacer las necesidades de la población, lo que ocasionaba que el gobierno importara de otras naciones. Los enormes gastos militares provocaron una crisis en el modelo económico socialista, lo que lo debilitó en su papel como potencia. La industria soviética estaba cada vez más retrasada en el ámbito tecnológico, se hubo un rezago tecnológico en el trabajo de las empresas para poder buscar nuevos procesos, nuevas líneas, nuevas formas de hacer las cosas. Aquí es donde Estados Unidos pues, le gana, le lleva una delantera a la ex Unión Soviética. Los países que estaban bajo el dominio soviético se veían desfavorecidos por los problemas que atravesaba la URSS, así que estos expresan su intención de independizarse y cambiar su sistema político y económico, cosa que se da después de 1980 con la famosa caída del muro de Berlín, que era lo que dividía a Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania al finalizar la Segunda Guerra Mundial se divide en dos bandos, la Alemania democrática y la Alemania oriental. La democrática queda en poder y control de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y la Alemania oriental queda en poder de la ex Unión Soviética. Se establece en Berlín un muro que divide a estos dos bloques y en el cual pues ellos se reparten todos los recursos, viviendas, personas que habitaban en Alemania en esos momentos. Hoy en día, con la caída del famoso muro de Berlín, vuelve a unificarse una Alemania total. También el capitalismo tiene una crisis, el estado de bienestar tiene dificultades para cumplir con sus funciones como asegurar el pleno empleo y el control de funcionamiento de las organizaciones. Muchas de las empresas e industrias disminuyen sus ventas y ganancias, lo que ocasiona que vayan cerrando. Se genera inflación, desempleo y empobrecimiento. Ante estos sucesos, los gobiernos capitalistas no tomaron medidas para cambiar el rumbo de la economía, lo que significó el fin del estado de bienestar. Fueron las famosas crisis que se van dando. México es un país capitalista con una ideología capitalista en la cual pues se vivieron grandes crisis. Después de la Segunda Guerra Mundial se da el famoso proteccionismo industrial con el cierre de fronteras para la importación de bienes y servicios y se promueve y se beneficia a la industria local. También lo que generó un retraso en tecnología y en el crecimiento de estas industrias. El conflicto entre Israel y los países árabes provoca que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, limite sus exportaciones de este combustóleo y provoca que el precio del barril aumente en más del 300% y se empiezan a encarecer materias primas derivadas de este producto. La crisis económica del mundo occidental y sus efectos desestabilizaron y generaron la división del mundo, quizá más grave e irresoluble que la vivida en la Guerra Fría, la división entre los países ricos y los pobres, lo que hoy se conoce como los países en vías de desarrollo y los países desarrollados, los países del norte y los países del sur. Ahora ya se perdió esto de los países tercermundistas, ahora hay país pobre y país rico. El programa neoliberal está caracterizado por los siguientes rasgos. Es un crecimiento económico que se da en base a la oferta y demanda de bienes y servicios. Se privatizan las empresas públicas, se abren sin restricciones las fronteras a mercancías y capitales de otros países, se promueve la libre competencia. La política económica del Estado se concentra en equilibrar el presupuesto fiscal,
en el ingreso de impuestos, reducir la inflación y estabilizar la balanza de pagos. Reducir la inflación, pues recuerden que mientras más se gasta y menos ingreso hay, la inflación sube. Cuando hay más ingresos y menos gasto, la inflación baja. Estabilizar la balanza de pagos es todo lo que yo recibo, tengo que hacer pagos de mi deuda externa contraída con otros países u otros entes internacionales. Para promover la inversión privada se flexibiliza la legislación laboral, bajar el costo de la mano de obra y adecuar a los trabajadores a nuevas condiciones de producción. Lo que se da aquí en nuestro país, en la frontera norte, con esta franja de las empresas maquiladoras. Ahora bien, durante esta época también de la Guerra Fría se empieza a dar una descolonización en el continente africano. Eh, Aquí esta descolonización es quitarse del yugo de naciones como Francia, Inglaterra, España y Portugal, que dominaban muchas de las naciones del continente africano. Hay factores internos, se dan, bueno, esta diferenciación con las clases sociales altas, partidos políticos, sindicatos, excombatientes, asociaciones estudiantiles y de mujeres, creencias religiosas e instituciones religiosas, que son las que empiezan a promover esta descolonización, quitarnos el yugo de otras naciones europeas. Hay factores externos como la conferencia que se da en Sudáfrica, que se conoce como ACRA, el grupo de Casablanca que se reunían en Marruecos, la conferencia de Bandung en Nigeria, conferencia tricontinental que integraba Europa, África y bueno, y en este caso Estados Unidos, las ideologías marxistas y comunistas que se van desarrollando en estos momentos, la derrota francesa que se da en Indochina, la Primera y Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que se da después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Estos factores contribuyen a la formación de ideologías antiimperialistas, lo cual favorece los procesos de descolonización, que más tarde permitieron la independencia política y la creación de los estados modernos en África, en todo el continente africano. Aquí tenemos también parte de la descolonización de Asia, con la famosa guerra rusa-nipona que se da en 1904, las agitaciones en las provincias de Cantón y el Yangtze, que era también por estos movimientos en contra de China, que tenía ahí dominado ciertas regiones del continente asiático, y pues la famosa guerra de Indochina que se da entre el periodo de 1945 y 1954, la Liga Patriótica para la Independencia del Vietnam, junto con varios grupos nacionalistas, enfrentan a la hegemonía francesa y la vencen en la batalla de Dien Bien Phu. Entonces, esta cuestión es lo que va desencadenando esta descolonización, estos movimientos de independencia en el continente africano y en el continente asiático. Eh, y va casi para finalizar, tenemos también a hablar lo que son las dictaduras en América Latina. La dictadura es un régimen político en el que el poder se concentra en una persona o un grupo de personas. Los puestos gubernamentales no los ganan por la elección del pueblo, sino por la ausencia de partidos políticos o la presencia de partidos únicos. En este caso, la dictadura se va generando en el caso de varias naciones latinoamericanas por el dominio y gobernanza de regímenes militares. Tenemos casos como el Partido Socialista en Cuba, en el cual pues suben al poder a Fidel Castro con el derrocamiento del presidente en ese momento, pues también, pero tiene también un movimiento muy militarizado ahí Cuba, entonces regímenes militares como Nicaragua con Somoza, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, entonces pues son estos casos, estos ejemplos que vamos teniendo. Las características de la dictadura es que hay una restricción en la participación de los ciudadanos, los líderes provienen del sector militar, se instituyen leyes marciales y las fuerzas militares tienen facultades extraordinarias. Las formas de represión de estas dictaduras, pues es la censura de los medios de comunicación y de las personas, el exilio de varias personas hacia afuera, la detención de líderes de oposición, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas. Aquí tenemos estas finalizaciones
de las dictaduras que se van dando en el tiempo. En 1979 Ecuador, en el 80 Perú, en el 81 Honduras, 82 Bolivia y El Salvador, 83 Argentina, 84 Brasil, 85 Guatemala y Uruguay, y en el 89 Chile y Paraguay, en el 90 Nicaragua. Son las caídas de los gobiernos militares, en donde pues, se vincula con procesos revolucionarios. No sé si ustedes tuvieran alguna duda, algún comentario, algo que quisieran ustedes comentar. Tenemos también la entrega de la actividad integradora 3 y la actividad integradora 4, en la cual pues tienen ustedes que estar trabajando. La actividad integradora 3 pues es una línea del tiempo, es grabar un audio y hacer un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. En la actividad integradora 4, pues es hacer ahí una breve reflexión acerca del movimiento de descolonización en África y Asia, y hacer un cuadro comparativo de dos dictaduras latinoamericanas, en la cual ustedes pues, puedan hablar acerca de qué es lo que procede y qué no. Hay que participar en el foro de Aprendiendo de esta semana, en el cual pues, estaremos dando respuesta a diversas preguntas detonadoras, pero todo tiene que ver con el movimiento militar que se da durante la Segunda Guerra Mundial y pues este holocausto que se generó con la misma. No sé si tengan ustedes algún comentario, alguna pregunta antes de que finalicemos nuestra sesión. Les pido que puedan abrir. Hola, profe. Hola, Hola, ¿cómo profe, muy estás? buenas tardes. ¿Cómo Muy bien, estás? muchas Cristian, gracias. ¿verdad? Mi nombre es Brenda Miranda, Ah, pero perdón, ingresé Brenda. con el usuario. No te Sí, profe, no se preocupes. preocupe. Gracias. Tengo una duda, profe, en la actividad integradora número 3. ¿De Sí. cuánto tiempo tiene que ser la duración del audio? A más tardar 2 minutos. De minuto y Ah, medio a dos perfecto. minutos, nada más. Y por favor, les pido, lo Ah, pueden grabar con el celular y lo suben ustedes a su Drive y pegan nada más el link del Drive, por favor. ok, perfecto, profesor, era todo. Muchísimas gracias. ¿No? De que cuídate mucho. Gracias, igual, profe, bye. Déjame checar. Mira, me está preguntando Paulina, son 40 años de historia. Miren, yo les pido que lo vayan, la línea de tiempo la pueden ir ustedes haciendo en un documento en PowerPoint, en un documento en Word, en la cual vayan ustedes por décadas, la década donde comienza la línea de tiempo y ir marcando abajo pues, los acontecimientos más importantes que se den durante esa década. A lo mejor se integran una imagen arriba de la fecha para pues poder identificar estos procesos. Créanme lo que es lo más sencillo, no se vayan a quebrar la cabeza haciendo algo en, no sé, en alguno de estas aplicaciones para edición de imágenes o algo así como ay, se me fue el nombre del de Windows, se me fue, Word o PowerPoint, inclusive hasta en el mismo Excel. Pueden hacer ahí su línea y váyanlo dividiendo por décadas, por favor. Sí, también, como ustedes gustan una tabla en Word, lo pueden ustedes también hacer. Profe, yo tengo una última duda. Dime. Gracias. En mi línea del tiempo, puse 6 acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. De Ujú, la Guerra Fría puse 5 acontecimientos ujú. y de la caída del muro de Berlín puse 4 acontecimientos. ¿Está bien o Sí. agrego más? No, perfecto, así está bien. Ok, muchas Miren, gracias. pongan, gracias a ti, pongan lo más importante. Y vuelvo a insistir, no voy a calificar lo que pese el archivo. No, 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 no. O sea, por favor, creo que ser lo más sintéticos posibles es que ustedes entiendan el acontecimiento más importante. ¿Cuál fue el acontecimiento más importante en la Segunda Guerra Mundial? El holocausto que vivió la raza judía. En la Guerra Fría, ¿cuál es el acontecimiento más importante que se da? Pues todo este espionaje que se da entre dos naciones, como la guerra para conquistar el espacio aéreo con los viajes de las sondas soviéticas y las naves espaciales norteamericanas. Se dice que la llegada al hombre a la luna fue una farsa, pero bueno, eso no lo sabremos hasta dentro de muchos años más.
pero son acontecimientos importantes, la famosa caída del muro de Berlín y la desintegración de la ex Unión Soviética, son acontecimientos que van marcando la historia y que nos van dando esta perspectiva global. Vuelvo a insistir, la historia, con que conozcamos estos acontecimientos más importantes y relevantes, nos van a dar una visión más amplia de consecuencias que hoy en día estamos viviendo. Y esta, una de las consecuencias es el famoso movimiento económico neoliberal, que pues muchas naciones, sin excluir a México, somos, no quiero decir víctimas, porque no, sino somos cautivos de estos movimientos económicos. No sé si tuvieran alguna otra pregunta. De todos modos, cualquier duda que vayan teniendo me la van haciendo en el chat del mensajero instantáneo para que por medio de eso yo vaya respondiendo. Quiero también felicitar y agradecer la respuesta tan favorable y excelente que tuvieron todos. Tuvimos de la actividad integradora 1, 51 entregas, perdón, y de la actividad integradora 2, 49. Es un buen número a comparación de otras generaciones donde pues nada más entregan 30, 35 a lo más. Entonces creo que el número es bastante favorable. Vuelvo a insistirles, el audio se puede grabar en su celular y lo suben ustedes a la nube, a su Drive, y únicamente me comparten el link. Una recomendación, verifiquen antes de subir sus archivos que contiene la información que se les está solicitando. Tuve varios problemas en esta semana 1 porque me subían el archivo de la actividad integradora 1 como si fuera el de la 2. Yo no lo puedo evaluar. Entonces yo te tengo que poner ahí sin evaluar y es un 0. Entonces tengan cuidado, sigan las instrucciones que se les da a la plataforma, creo que es muy clara y las instrucciones también son muy precisas. Si hubiera alguna duda, por favor, háganmela saber. Ahorita no les comparto recurso porque pues el trabajo es muy sencillo, no necesitamos a lo mejor de alguna aplicación o de algún software o alguna página de internet para el desarrollo de lo mismo. Entonces, créanmelo, está muy tranquilo, muy sencilla la actividad. Cuadro comparativo entre la Estados Unidos y la ex Unión Soviética puede ser desde el punto de vista económico, social, político, religioso, militar, industrial, económico, deportivo. Ahí tienen muchos aspectos donde pueden hacer estos cuadros comparativos. En cuanto a los movimientos de dictaduras más importantes, pues quiénes son los que la iniciaron, quiénes gobernaron, cuáles fueron las causas, ciertas características, y ahí hacemos estos cuadros comparativos. Vuelvo a insistir, no se tienen que quebrar la cabeza, yo les pido mucha tranquilidad, tenemos toda la semana para estar subiendo sus actividades. Pues si no hubiera alguna otra pregunta o duda, les agradezco su participación, su asistencia el día de hoy. Quedo a sus órdenes, estoy conectándome todos los días temprano en la plataforma y dando respuesta a las peticiones, solicitudes e inquietudes que van teniendo todos ustedes. Les deseo una excelente semana, cuídense bastante, la pandemia sigue, no porque muchos estemos ya vacunados, significa que estamos inmunes, no, sigue el contagio. Ahorita se está dando mucho entre los jóvenes entre 15 y 20 años, el contagio está muy fuerte, entonces por favor no bajen la guardia, síganse cuidando y les mando un fuerte abrazo desde acá, desde la distancia. Cuídense bastante y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.